¿Qué tal amigos en las redes sociales? Soy su abogada fiera Tania Silva y el día de hoy, como les había prometido, vamos a pasar mi almuerzo y les agradezco que estén compartiendo conmigo su almuerzo, también su lonche, comida, como le digan, para hablar de un tema que quizás no sea de mucho agrado para algunos y es el tema de la visa U y el tema de los delitos, de los crímenes y las consecuencias que tienen en su caso de inmigración. Así que sin más, vamos a comenzar ya a hablar acerca de la visa U. La visa U es categorizada como un permiso humanitario que se le da a aquellas personas que cumplen dos requisitos. Número uno, que sean víctimas de un crimen que califique. Y número dos, que hayan colaborado o que hayan estado dispuestas o que estén dispuestas a colaborar en el futuro con las autoridades para procesar a los delincuentes. Son los dos requisitos. Se escucha bastante simple, sin embargo no lo es. Desafortunadamente no ha subido las cuotas de la visa US que tienen que dar y cada año nada más otorgan 10,000 visas U. Lo que quiere decir que hay una lista de espera para aquellas personas que han presentado su solicitud al día de hoy de por lo menos 4 años. Así que, y le digo 4 años nada más para que le den para que comiencen a revisar su caso. Así que sí se están tomando bastante tiempo estas visas, pero como vamos a hablar ya en un momentito, vale la pena que explore esa posibilidad si usted ha sido víctima de algún delito. Y esa es, bueno, como les decía, el primer requisito, haber sido víctima de un delito que califique. Ahora, siempre recibo llamadas o consultas en las que me preguntan, ¿y a este delito, abogada, califico? ¿Califico para este? ¿Califico para lo otro? Generalmente, como le explico a los clientes, es si es un crimen que tenga un elemento de violencia. Y a esto me refiero violencia genérica, asalto, por ejemplo, extorsión también, rapto o secuestro, también que alguien lo haya agredido a usted. Y recuerde, no solamente físicamente, sino mentalmente, que lo haya abusado, que lo haya estado acosando. Eso también, la trata de personas, obviamente, es un crimen gravísimo y tiene incluso hasta su propia visa, que es la visa T. Pero aquellas personas que califican para la visa T también puede que califiquen también pueden calificar para la visa U, porque es un crimen violento. Y al final del día les voy a dejar una lista de todos los delitos que sí califican para una visa U. Pero no quiero que se desanimen si usted ve que no está el delito que usted sufrió particularmente. Si usted sufrió algún delito que, como le digo, tenga algo de violencia, comuníquese con un abogado de inmigración para analizar si ese delito, aunque no lo llamaran específicamente lo que llame migración, puede ser que ese delito aún así califique para la visa U. Por eso es muy importante que se comunique con un abogado de inmigración para discutir su caso. Ahora, no solamente eso, sino también, ya una vez, y como les digo, sé que estamos hablando de algo que es muy desafortunado, así que no quiero que piensen que estoy siendo un poco insensible a lo que les ha sucedido si han sido víctimas de un crimen, pero quiero que quede claro cuáles son los requisitos para que puedan solicitarlo, porque es un beneficio que desafortunadamente muchos latinos en particular no se atreven a pedir porque tienen mucho miedo no solamente al agresor, sino también a las autoridades. Créanme cuando les digo que las autoridades están dispuestas a ayudarle a obtener esa visa U si usted también está dispuesto a colaborar con ellos. Entonces, ya una vez usted sabe que ese crimen que usted sufrió sí califica para una visa U, entonces es muy importante que usted también esté dispuesto, como le decía, a colaborar con la policía, a colaborar con las autoridades, porque son ellos los que van a firmar una certificación o una constancia diciendo que efectivamente usted estaba dispuesto a colaborar.
Y una pregunta que siempre recibo es, bueno, abogada, ¿qué significa colaborar? ¿Cómo sé si he colaborado con ellos o no? Le diré, número uno, usted reportó ese delito. ¿Ok? Así que es muy importante. Algunas veces nadie va a saber lo que le sucedió a menos que usted lo reporte. Así que eso es lo primero. Reporte cualquier delito que usted haya sufrido. Número dos, usted también se ha mantenido en comunicación con la persona encargada de su caso, ya sea, puede ser un policía en sí, puede ser un inspector, puede ser el fiscal de su caso y puede ser también el juez, porque cualquiera de esas 4 personas pueden firmar la constancia o la certificación para la visa U. Entonces, manténgase usted siempre en contacto con ellos, porque desafortunadamente nuestro sistema penal, nuestro sistema de las cortes de criminales acá en Estados Unidos también están saturadas de casos. Así que puede ser que su caso se tome un año, meses, bueno, no solamente meses, años en procesarse, pero siempre y cuando usted se mantenga al pendiente de su caso. Entonces el fiscal, como le digo, el fiscal, los jueces, los policías van a estar dispuestos a firmar esa certificación. Otra cosa que es muy importante, y justo la semana pasada fui a un entrenamiento en el que uno de los presentadores fue el departamento de policía de acá de la ciudad de Houston. Y ellos en particular, bueno, es excelente realmente lo que están tratando de hacer para ayudar a las víctimas. Pero algo en particular que ellos mencionaron es que ellos sí tienen tiempo límite para otorgarle a usted esa constancia o esa certificación. Eso no significa que si usted sufrió un delito violento, gravísimo, hace 10 años, que ellos van a decir, no, ya no la vamos a firmar. No, no es así. Ellos revisan caso por caso y de la misma manera las cortes hacen lo mismo, los jueces también hacen lo mismo. Como le digo, lo que se van a fijar es esas 2 cosas, que usted realmente haya colaborado. Y colaborar de nuevo no significa que usted sea o que tenga que estar ahí cada paso, que tenga que estar ahí en cada una de las cortes. Eso no es colaborar. Obviamente que bueno, sí lo está, pero también colaborar es que usted esté disponible. Puede ser que nunca necesiten hablar con usted, pero el hecho de que sepan las autoridades que usted sí estuvo dispuesto, que usted estaba ahí pendiente y que si ellos querían, pudieran haberlo llamado a usted, eso es suficiente. Eso es colaboración. Así que como les decía, muy importante comenzar el proceso, muy importante mantenerse informado de su caso. Recibimos un mensaje de esta persona que sí sufrió este delito, parece fue que agresión o asalto, pero él se mudó a Kansas, ya no estaba aquí en Houston y por lo que me dice se trató de comunicar con las autoridades, pero nunca logró comunicarse con ellos y al parecer las cosas se fueron, ya no siguió colaborando con las autoridades. ¿Va a poder obtener una certificación de la visa U? Todo depende, porque debería de seguir continuando esa comunicación. Y yo sé lo que me dice, abogada, pues no me contestan, no importa, usted comuníquese con ellos, porque si lo necesitan a usted como testigo y usted no se presenta, eso no va a estar muy bien, eso no le va a ayudar para nada en su caso de la visa U. Así que es muy importante que se mantenga en comunicación. No es excusa el hecho de que no, abogada, pues no me contestan, llámelos todos los días, déjenles mensajes, mándenles cartas para que ellos sepan que usted está al tanto del caso y que realmente quiere colaborar. Como le digo, entre más tiempo pasa y no se obtiene esa certificación, ya eso presenta varios obstáculos para que usted reciba la visa U, porque puede ser que los policías se mueven, cuando los promueven, ya cuando tienen diferentes posiciones, se van a otras ciudades, se van a otros precintos, de igualmente los jueces se mueven también y los fiscales. Entonces, entre más tiempo pasa y usted no se mantiene en comunicación con las autoridades o por miedo no quiere colaborar, entonces puede ser que llegue el tiempo en el que usted ya quiera colaborar y ya sea demasiado tarde. No vale la pena. Y como le digo, esta es una visa bastante generosa. Y es una visa a la que se le llama no inmigrante, porque no es, por sí sola no le permite quedarse aquí para siempre, aunque, bueno, técnicamente sí. Pero la mayoría de las personas, ya una vez pasan esos 4 años que le digo de espera,
y ya recibe usted una aprobación de la visa U, ¿qué pasa entonces? Le van a dar un permiso de trabajo por 4 años, ¿ok? Ahora, después de esos 4 años, ya cuando usted va en el año 3, ya puede sacar su residencia. Y no solamente usted, sino también su esposo. Y si tiene hijos que hayan entrado acá de manera ilegal también, y asumiendo, digamos, que su esposo también, ellos van a poder recibir papeles también. Y otra cosa muy especial de la visa U es que si usted entró de manera ilegal y necesita pedir un perdón o está sujeto a los tiempos de castigo, con la visa U, ya una vez esté aprobada la visa U, ahí mismo se puede enviar también la petición del perdón y generalmente, claro, dependiendo de caso en caso, pero generalmente le van a otorgar el perdón también. Como le digo, es una visa de carácter humanitario que es bastante generosa. Yo diría que es una de las más generosas y creo que es porque todas las autoridades están de acuerdo en que se necesita que las víctimas se sientan protegidas para que tengan el valor de salir adelante y de colaborar con las autoridades. Y si estoy recibiendo sus preguntas, no se preocupe, la vamos a contestar al final, pero quiero terminar de hablar acerca de las visas U. Entonces, como le decía, hay un tiempo bastante larguito de espera, pero vale la pena. En cuanto suceda el delito, comuníquese con la persona, la trabajadora social que generalmente tienen en el departamento de policía o en las cortes para hablar acerca de su situación migratoria y ellos generalmente lo van a dirigir quizás a una organización sin fines de lucro. Por ejemplo, Caridades Católicas es muy conocida en las ciudades grandes para que le ayuden con esa petición de la visa U. De nuevo, 2 requisitos grandes. Número 1, que usted realmente haya sido víctima de un delito que califica. Y si usted me pregunta, abogada, ¿cuáles son los delitos que califican? Generalmente es un delito que tenga un elemento de violencia. Así que tiene que ser un delito violento, pero no tiene que ser algo fatal o algo totalmente grave. Así que, como le digo, va a haber en la lista, no se desanime si el delito en sí, usted diga, no, pues sí fue violento, pero no está en la lista. Eso por sí solo no lo descalifica para la visa U. Así que, de nuevo, número 1, que usted haya sufrido uno de esos delitos elegibles. Y bueno, haciendo paréntesis, no solamente que usted lo haya sufrido, puede ser que usted no haya sido la víctima directa del delito, pero quizás es una víctima indirecta. Por ejemplo, que ni lo quiera Dios, ¿verdad? Que asesinan a su primo y usted estaba ahí presente. O asesinan a su hijo, ni Dios lo quiera, y usted fue la que vio cuando le dispararon al muchacho, por ejemplo. Pues usted realmente no fue la víctima del crimen, pero es una víctima indirecta que también puede colaborar con las autoridades. Así que calificaría también para solicitar una visa U. Y claro, el segundo requisito, como le digo, no solamente es calificar con un delito elegible, sino también estar dispuesto a colaborar. Y colaborar significa no solamente servir como testigo, porque puede ser que nunca lo llamen para servir de testigo, sino también estar dispuesto a hacerlo. No importa que nunca lo hagan, con que las autoridades sepan que usted está dispuesta o dispuesto a colaborar con ellos. Eso es lo que ellos quieren ver para firmar esa certificación. Si ya ha pasado mucho tiempo desde que usted sufrió ese delito, pero fue un delito bastante violento, por ejemplo, ahorita yo tengo 3 casos que mis 3 clientes sufrieron violaciones y fueron bastante violentas y fue más de 7 años atrás y sabemos que la policía en Houston son 7 años lo que se esperan. Aún así nos firmaron las certificaciones porque los crímenes fueron bastante violentos. Como le digo, las autoridades van a analizar cada caso por sí solo, por sus propios méritos para decidir firmarlo. Y esto incluye, de nuevo, no solamente violencia física, puede ser violencia mental, puede ser cualquier tipo de abuso, aunque no se pueda demostrar con moretones, eso también le va a servir. Pero obviamente las autoridades no van a saber que usted está sufriendo eso si no lo está reportando. Así que repórtelo, porque recuerde, ese quizás sea el primer paso para demostrar colaboración con las autoridades. Es simplemente reportar el delito que usted está presenciando o que usted está sufriendo.
Así que ya saben, la visa U de nuevo es una visa bastante generosa. Ya cuando se la aprueban, va a tener permiso de trabajo por 4 años y ya a los 3 años de haber tenido ese permiso, usted puede sacar ya su residencia. Y no solamente le dan permiso de trabajo a usted, sino también a su esposo o a su esposa. Y también ahí mismo puede solicitar el perdón. Bastante generosa, así que por favor mi gente, si están escuchando, si conoce a alguien que por miedo no quiera pedirla, créame que es una de las visas más seguras, no importa de la manera en la que entró. Obviamente van a ver también su récord y asegurarse que usted no tenga antecedentes penales, porque si usted mismo es un delincuente, pues entonces sí bajan las posibilidades de que le vayan a dar una visa U. Pero todo depende caso por caso. Pero de nuevo, muy importante que la solicite cuanto antes porque los tiempos de espera sí son largos, de por lo menos 3 a 4 años, pero vale la pena realmente. Y como le digo, generalmente migración, si usted logra comprobar todos los elementos, le van a otorgar esa visa y va a poder tener su residencia y después pues su ciudadanía. Vale muchísimo la pena. Ahora voy a contestar sus preguntas. Y creo que ya pusieron el anuncio. Los que me conocen saben que no me gusta dar consulta gratis, pero ya me convencieron que lo hiciera este mes, así que comenzando la próxima semana, solamente por 10 minutos y solamente por WhatsApp, voy a contestar sus preguntas. Vamos a tener una consulta chiquitica para hablar acerca de su caso. Pero de nuevo puede seguir enviándolas y las vamos a contestar en línea las otras. Si tiene 2 deportaciones, ya con una deportación ya no es posible pedir asilo, pero sí hay algo que en inglés se llama withholding of removal, que esencialmente es asilo. Tiene que demostrar absolutamente todos los requisitos de asilo, pero ya no le da asilo, porque con el asilo, recuerde, usted tiene asilo por 1 año y después ya puede recibir la residencia. Con la suspensión de remoción o withholding of removal, lo que usted le dan es algo muy parecido al TPS. Le dan un permiso de trabajo para siempre que usted puede seguir renovando. Y claro, usted está protegido de la deportación siempre y cuando usted no cometa un delito. Así que aunque el tener deportaciones no significa que usted no pueda solicitar algún tipo de ayuda, pero ya no puede solicitar el asilo en sí. Pero hay otras alternativas como esta, la suspensión, en la que usted pide, mire, calificaría por asilo, pero desafortunadamente tengo deportación, así que estas son mis opciones. Pero de todas formas usted tiene que explicar que tiene miedo. Tiene que explicar qué tipo de agresión o sufrimiento pasó en su país, por qué tiene miedo de regresar. Y recuerde la clave cuando hablamos de asilo, porque casi todo el mundo ha sufrido algo. Ese no es el problema. Ese primer elemento de asilo no es el problema para recibir asilo. El problema, yo diría, y obviamente no tengo los números, pero yo diría que el problema mayor por el que se niegan los casos de asilo es el segundo elemento, que es algo que los abogados llamamos nexus. El nexus o la conexión. Tiene que haber una conexión entre el sufrimiento que ha pasado, ya sea acoso, extorsión, violación, golpizas, lo que haya sufrido, pero tiene que haber una conexión. Por ejemplo, si la violaron. Vamos a decir Honduras porque de ahí soy yo, entonces tengo muchos clientes de allá. Si la violaron, por muy feo que sea ese delito, eso no es suficiente para un asilo. Tienen que haberla violado porque, ya sea por su raza, por su religión, por su opinión política, por su membresía en un grupo social determinado, creo que dije raza, o por su nacionalidad. Entonces, por ejemplo, si a esta persona la violaron porque ella era de un partido X, vamos a decir del Partido Liberal, nada más por un ejemplo, y quizás integrantes del partido, no sé cómo se llaman los otros, nacional o XY, amarillo, verde, lo que sea, la violaron porque ella era muy involucrada en la política y por eso fue que la violaron. Eso califica para asilo. Ahora, si esto fue ella nada más sufrió algo que acá le dicen nada más delincuencia común. Desafortunadamente salió, por ejemplo, de trabajar en la noche y algunos pandilleros la violaron.
mala suerte que estuvo ahí a esa hora, es horrible, obviamente, es un trauma fatal. Pero eso por sí solo no le va a ayudar a ganar asilo. Ahora, algo que sí sabemos de las pandillas es que algunas veces se enfocan mucho en las jovencitas de casas en las que saben que no hay papá que la cuide o hermano que la cuide, y si por eso se enfocaron en ella. Por ejemplo, si ella puede decir, la Mara se enfocó en mí porque sabían que yo no tenía papá, sabían que yo estaba sola, el género, eso se considera un grupo social determinado. Entonces, sí puede solicitar asilo. Pero si no hubiera sido nada más ella, sino que hubiera sido cualquier otra persona que se encontraba ahí y la hubieran asaltado, le hubieran dado una golpiza, entonces eso no califica para asilo porque no hay esa conexión. Entonces, si usted tiene un caso de asilo o está pensando en solicitar un caso de asilo, la pregunta clave es, porque yo sé que todos han sufrido algo, eso nunca he tenido problema en demostrar algún sufrimiento que llamamos persecución. Así que la persecución no es el problema, pero usted tiene que preguntarse esto, lo que sufrí yo allá en Honduras, allá en México, Guatemala, El Salvador, Venezuela, fue porque termine la oración. Si usted puede decir, lo que sufrí yo allá en Venezuela fue porque yo demostré que estaba en contra de Maduro, por ejemplo, o lo que sufrí yo allá en Honduras es porque yo estaba predicando, por ejemplo, a los mareros y no les gustó, y por eso me estaban extorsionando. O, por ejemplo, lo que yo sufrí allá en Guatemala, la golpiza que me dieron en Guatemala, hay muchísima discriminación en contra de los indígenas. Esa es su raza, es su nacionalidad. Claro que califica para asilo. Pero termina esa oración, porque como le digo, el problema no es que haya sufrido algo. Todos los que han venido, todos mis hermanos de la caravana han sufrido algo en sus países. Ese no es el problema, pero termine la oración, es la conexión. ¿Por qué sufrió eso? ¿Por qué sufrió esa extorsión, ese acoso, la golpiza, la violación? Lo que haya sido, ese abuso, ¿por qué lo sufrió? Fue porque, por ejemplo, si usted es homosexual y fue por eso, la policía le dio esa golpiza porque es homosexual, califica para asilo político. La Mara le estaba pidiendo esas extorsiones, no solamente porque las pedía cualquiera, sino porque, por ejemplo, creían que usted siendo de este partido político, entonces le cobraban más a usted. Un ejemplo. Eso también calificaba. Entonces, eso le va a ayudar un poquito también cuando ya vaya a hablar con su abogado de inmigración y le explique su caso. Porque lo que nos pasa generalmente, y usted va a ver, cuando yo entrevisto a mis clientes, tengo que interrogarlos por una hora entera. Porque algunas veces lo que usted piensa que le va a ayudar para el asilo termina siendo lo que realmente no le ayuda en nada. Pero son esos detallitos que quizás usted no se dé cuenta, lo que realmente le van a ayudar a demostrar la persecución y el nexus, la conexión que hay, porque solamente hay cinco razones por las que puede haber sufrido algo: su raza, su nacionalidad, su religión, su opinión política o su membresía en un grupo social determinado. Esta última es un término bastante amplio. Y los abogados tenemos que ser un poco creativos a veces, pero como le digo, ahí caben mujeres, caben también hombres que hayan sufrido violencia genérica algunas veces. Y eso, claro que yo sé que ya lo han escuchado, que ahora ya no se puede solicitar asilo nada más por haber sido víctima de violencia genérica, pero hay maneras en las que todavía podemos solicitarlo si usted ha sufrido eso. Así que hable con su abogado de inmigración. Si es alguien que tenga conocimiento de las leyes de asilo, va a poder ayudarle, aunque inicialmente su petición era a causa de violencia doméstica. Ahora, me preguntan, ¿cuánto está tardando si uno aplica para PIP en Houston? Ok, Parole in Place o PIP, no sé cómo le dirán en español, es un perdón especial para, dependiendo, generalmente el PIP es un perdón especial para aquellos parientes inmediatos de nuestros militares. Hay también Parole in Place, que es específico, pero me voy a enfocar en el de los militares porque es el que generalmente vemos. Así que, por ejemplo, si usted es un papá o una mamá que entró acá de manera ilegal, pero ya su hija está en las Fuerzas Armadas o estuvo y ya salió de manera honorable, entonces
hay un perdón especial que le borra a usted su estadía ilegal acá. Entonces ya le borra el tiempo de castigo. Eso es PEEP. Estamos viendo que sí se está tardando un poquito más de lo general acá en Houston. Solían tardarse de 4 a 6 meses, pero actualmente tengo unos casos aquí en Houston que llevamos en el mes 6, así que no sabría decirle, no se han pasado del mes 6, así que no sabría decirle si se van a pasar. Pero ya una vez usted se ha tomado las huellas, ya es nada más cuestión de esperar a que la oficina de migración programe su cita con ellos. Y asumo de que a ese PEEP se refiere porque sí hay otro paroling place que no es necesariamente para parientes de militares, aunque generalmente cuando hablamos de PIP es para el perdón de parientes de militares. Lo que me recuerda, y gracias por mencionar eso, si usted está casada con un militar, o si su hijo es un militar, o si su papá es un militar o fue militar, y como le digo, salió de manera honorable. Aquí en Estados Unidos, cuando sale un militar, lo designan si salió de manera honorable, de manera deshonrosa, por así decirlo, deshonorable, no sé si creo que eso sí es palabra en español, honorable, deshonorable o no deshonorable. Como le digo, es dependiendo de la designa. Si salió de manera que diga que no fue deshonorable, hay maneras en las que le podemos ayudar a ese militar para que le cambien esa designación a honorable. O de igual manera, si salió de manera deshonorable, quizás podemos cambiársela para que ya sea honorable o no deshonorable y que pueda pedir a sus familiares. Pero muy importante que sí existe eso. Y para contestar la pregunta de nuevo, pues están tardando ahorita de 4 a 6 meses, diría yo. No sabemos si se irán a tardar más, pero eso es más o menos lo que vemos. Y creo que se me pasó una. El proceso de renovación de la residencia, ¿cuánto se está tardando actualmente? Lo que le voy a decir a todo mundo y se lo digo siempre, es que si usted ya califica, si ya han pasado 5 años de su residencia, hágase ciudadano. Pero si no me va a hacer caso, como muchos de los latinos no me hacen caso, se quedan residentes nada más. Primero que nada, allá usted, ¿verdad? Porque usted mismo está perdiendo esa oportunidad de integrarse plenamente a nuestra fibra política de nuestro país. Y está perdiendo varias oportunidades. Y como le digo, muchos de los latinos particularmente se quedan en la desidia y se conforman con la residencia. Pero bueno, para contestar la pregunta, ¿cuánto tiempo dura el proceso de renovación de la residencia? Ya una vez usted ha enviado la solicitud, y sí le recomiendo que la envíe por lo menos 6 meses antes de que se le venza la residencia. Se está tardando ahorita ya para recibir la nueva tarjeta por lo menos 8 meses. De 8 a 9 meses solía ser un proceso muchísimo más rápido. Si el centro que le toca al que le toca procesar el reemplazo para la nueva tarjeta le va a mandar a usted una notificación si se van a tardar más de esos 6 meses. Y puede utilizar esa notificación para enseñársela a su empleador. El problema es, al menos aquí en Texas, que por ejemplo, si usted va a sacar su licencia, algunas veces quieren ver la tarjeta. Pero por eso le digo que comiencen el proceso temprano, para cuando ya se le vaya a vencer la residencia, ya esté recibiendo la residencia nueva. Y sí estamos viendo más o menos de 6 a 8 meses. Ahora, si estamos hablando ya de reemplazo de la tarjeta, de cualquier documento, se le perdió el permiso de trabajo, se le perdió la residencia y quieren ya recibir una nueva, ese sí es un problema, porque lo que estamos viendo ahorita es que para los reemplazos están tomando muchísimo más tiempo. Así que en cuanto usted pierda ese documento, que no debería de andar el original con usted, pero digamos que lo andaba porque tenía que presentárselo a un empleador o lo que sea, o le robaron la cartera, solicítelo cuanto antes, porque sí estamos viendo una espera de 9 a 11 meses. Es así de ridículo y así de largo lo que estamos viendo ahora. Así que no lo deje para mañana, por favor. Ya la desidia, no hay excusa. Si se le perdió ese documento, solicítelo cuanto antes, porque sí se están tardando bastante en reemplazarlos. Si necesita viajar, no hay ningún problema. Comuníquese con la
con la oficina de migración más cercana que tenga para que ellos le sellen su pasaporte. Sí va a tener que tener, o sí debe tener un pasaporte que esté vigente para que ellos le sellen a usted el pasaporte. Y ese sello cuenta como una residencia, como que si fuera la tarjeta, pero por un año nada más. Otra cosa que me gustaría aclarar, aunque usted pierda la residencia en sí, la tarjeta, eso no significa que usted pierde su estatus de residente. Usted sigue siendo residente. Lo que pierde es el documento que prueba eso. Y desafortunadamente, como le mencionaba, en muchos departamentos acá gubernamentales quieren ver la tarjeta y eso es lo que causa problemas. Pero usted sigue siendo residente. Usted no pierde la residencia a menos que un juez de migración o a menos que ICE le diga que la perdió, y generalmente se pierde porque usted cometió un delito o porque se quedó fuera demasiado tiempo. Pero no se pierde nada más porque se le vence la tarjeta o porque perdió la tarjeta. ¿Ok? Entonces, tenía más preguntas, pero creo que ya me llegó la hora de atender a otros clientes en las consultas. Así que sigan mandando sus preguntas y, como les digo, aprovechen que la próxima semana voy a estar dando consultas gratis. No las doy todos los días ni todas las semanas, pero aprovechenlo para que ya manden sus preguntas para poder hablar con ustedes a través de WhatsApp y contestarlas personalmente, sus casos individuales. Soy la abogada Tania Silva, conocida como la abogada fiera, aquí para servirle.